Me han pedido platicar un poco sobre si utilizar las sociedades offshore es algo que es legal o ilegal, y es la respuesta que vamos a tratar de dar esta mañana. Asimismo, repasar otras preguntas que surgen en el sentido de por qué son importantes y a veces hasta cruciales las sociedades offshore en la estructuración de los negocios, desde los familiares hasta los negocios regionales y multinacionales, medianos y grandes. Y por lo tanto podríamos decir que hoy en día, si uno ve el árbol corporativo de cualquier empresa que hace transacciones en 2 o más países, siempre va a encontrar en ese árbol corporativo por lo menos una empresa offshore, y por lo tanto es una figura con la que conviene mucho estar familiarizados y saber defender el uso de la misma en las circunstancias apropiadas en el mundo corporativo. Iniciemos diciendo que como guatemaltecos y nacidos al amparo de la Constitución Política de la República de nuestro país del año 86, somos seres libres. Y hay 2 artículos bien importantes en nuestra Constitución que garantizan que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No estamos obligados a acatar órdenes que no están basadas en ley ni emitidas conforme a la misma. Y en materia de negocios, el artículo 43 en forma más concreta se refiere a la libertad de industria, comercio y trabajo, es decir, está plasmado a nivel constitucional el emprendedurismo libre de las personas, las familias y las empresas. Y reza este artículo que se reconoce la libertad de industria, de comercio y trabajo. Y se subraya acá en esta lámina, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Es decir, somos seres libres y va a haber algunas limitaciones que para que sean valederas deben cumplir con 2 supuestos: que esas limitaciones a la libertad individual sean por el bien común de la sociedad y que hayan sido promulgadas en un debido proceso por el Congreso de la República. Estas libertades, que pareciera a veces ser muy filosóficas en materia, por ejemplo, de las finanzas, no hace mucho una resolución de la Corte de Constitucionalidad que ilustra muy bien cómo esto aplica al mundo empresarial. Por ahí había una empresa importante en Guatemala que un ente regulador la estaba obligando a llevar su contabilidad conforme las normas internacionales de información financiera, y pues esta empresa se cuestionó que si esa obligación que se le estaba imponiendo para que observara en su contabilidad las normas internacionales de información financiera estaba o no basada en ley. Esa empresa sentía que afectaba su libertad empresarial la imposición por un ente regulador, en el sentido de que obligatoriamente debía aplicar las NIF en sus libros contables. La Corte de Constitucionalidad analiza el caso y llega a la siguiente conclusión: la libertad que está concedida en este artículo 43 le da al empresario la libertad de gestionar su empresa en todos sus elementos. Y para ese caso en concreto, la Corte de Constitucionalidad indica: el empresario que es libre para gestionar su empresa es libre para decidir sobre qué criterios va a llevar su contabilidad, como ese sistema de información que le permite conocer los resultados de las operaciones, la situación financiera y los flujos de efectivo de su empresa y tomar decisiones. Y la única forma en la que esa libertad del empresario para escoger de qué forma quiere llevar su contabilidad es que encontrar que el Congreso de la República hubiera emitido una limitación a esa libertad empresarial, indicando en forma concreta que había obligación de llevar X, Y o Z bases de contabilidad, y la Corte de Constitucionalidad encontró pues que en la normativa legal actual no existe un decreto del Congreso que obligue al empresario a llevar su contabilidad con una base específica como serían las normas internacionales de información financiera, y pues amparó a esta empresa. Este ejemplo nos ilustra entonces que la libertad concedida al empresario
por la Constitución Política de la República solo podrá ser limitada en función del bien común y siempre y cuando esa limitación haya sido promulgada en un debido proceso por el Congreso de la República. Fuera de eso, lo que no está prohibido por la ley es libre el empresario de proceder a hacerlo. De esta cuenta encontramos hoy en día, y ya enfocándonos al tema que nos ocupa hoy, que es determinar si es lícito o ilícito el uso de las empresas offshore, que en la materia de las finanzas y los negocios internacionales hay una lista que podría ser tan quizá corta, pero cada uno de esos bullet points muy amplio en su contenido, como aquellas limitaciones que desde el país que pretende ser el más libre en el mundo ha acordado hoy en día que son las limitaciones necesarias para asegurar el bien común. Esas limitaciones al libre accionar de las empresas redundan alrededor del combate al lavado de dinero, es decir, aquellas medidas que la sociedad toma para que todos aquellos que tienen capitales procedentes de la comisión de un delito encuentren dificultades y pues terminen en la cárcel si tratan de blanquear esos capitales que han conseguido con base en actividades delictivas. Desde el 9/11 en el año 2001 pues se convirtió en una norma aplicable a nivel mundial el combate al financiamiento al terrorismo. Está hoy muy de moda en nuestro país el combate a la corrupción, como esa búsqueda de que los recursos, los capitales y las rentas que del dominio privado pasan al dominio público a través de los impuestos sean administradas con honradez por el gobierno. Encontramos también que la sociedad ha acordado que el combate a la elusión y la evasión tributarias justifica limitar la libertad del empresario en alguna medida. Si hoy ustedes googlean o buscan en YouTube, ven cómo, por ejemplo, los CEOs de Starbucks, de Amazon, son citados, por ejemplo, a la Cámara de los Comunes en Inglaterra y les cuestionan cómo sus empresas hacen un volumen de negocios de tal magnitud que los legisladores no encuentran que el pago de impuestos sea proporcional a esa magnitud de riqueza que esas empresas generan. Entonces, es una preocupación constante desde los gobiernos de países pequeños hasta los gobiernos de los países ricos, una preocupación constante de que el empresario pague su fair share en impuestos de la riqueza que está generando. Y por último, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, que es pues la que dicta las normas en materia tributaria, entre otros órdenes, ha emitido lo que hoy todo el mundo se refiere como el BEPS, que es esa iniciativa de la Base Erosion and Profit Shifting, que es el combate a nivel mundial y no solo a nivel local, de cómo las compañías multinacionales erosionan la base imponible en el impuesto sobre la renta o cambian sus ganancias de los países en donde las producen a jurisdicciones en donde no tributan impuestos. Entonces, podríamos decir que hoy en día estamos en una situación en donde esa libertad que pareciera absoluta que concede la Constitución, no hay alguien que hoy en día en el mundo esté contradiciendo que las limitaciones a esa libertad deben ser las que están plasmadas en esta lámina y todos concordamos entonces en forma razonable que habrá que someterse a los controles y a la fiscalización para asegurar que hay un combate al lavado de dinero, un combate al financiamiento del terrorismo, un combate a la corrupción, a la elusión y a la evasión tributarias y, como no, esas medidas importantes que la OECD ha dictado para someter a fiscalización a las compañías multinacionales. Esta última es bien fácil de entender si uno visualiza que mientras que una compañía multinacional puede tomar decisiones de en dónde alocar sus ganancias alrededor del mundo, cada administración tributaria, es decir, cada gobierno, cada fisco, tiene un alcance que se circunscribe a su jurisdicción. Entonces, a finales de los 90 y toda la parte que llevamos vivida de los años 2000, los gobiernos se encontraron que luchaban sin armas en el sentido de que
Ellos tenían un alcance local, mientras que su contraparte, los contribuyentes, tenían un alcance global y los gobiernos estaban desvalidos. La OECD, que está liderada pues, por los países más ricos del mundo, ha decidido que las compañías multinacionales deben mapear sus ganancias. Si una compañía gana $1,000 millones en un año, la OECD, a través de la iniciativa BEPS, ha instituido que esa compañía debe elaborar un documento que mapee ese $1,000 millones de ganancia en el año fiscal X, en qué jurisdicciones se produjo y qué impuestos se paga, como esa lucha de fortalecer la recaudación de los impuestos ante esa desvalencia que tenían los gobiernos de ser locales, mientras que las compañías tenían alcances, estrategias y recursos multinacionales. De esta cuenta, entonces, cuando ya nos enfocamos al tema de las offshore, podríamos concluir desde ya y no llegar al final de la plática que esa libertad que nos concede la Constitución solo podría ser limitada por una ley del Congreso de la República que dijera que es prohibido para los guatemaltecos, personas jurídicas e individuales, hacer utilización de empresas offshore. Como eso no está puesto por escrito y no creo que llegue a estar nunca, por las razones que vamos a ver más adelante, porque las empresas offshore son una herramienta jurídica, económica y financiera crucial para los negocios. Entonces, podríamos decir desde ya que la utilización de empresas offshore es parte de la libertad que nos corresponde a las personas y a las empresas hoy en día en nuestro país. Para comprender por qué son tan cruciales las empresas offshore, vale la pena un poco recordar quizá cosas que ustedes aprendieron en su primer curso de Derecho que hayan recibido en su pensum de estudios. Y es la ficción jurídica sobre las personas jurídicas. Es bien fácil comprender que los individuos, la persona humana, cada vez que actúa, cada uno de nosotros adquiere derechos y obligaciones y por lo tanto somos sujeto de derecho. Y la persona humana entonces a título personal va a ejercer derechos como el de propiedad, ser el dueño de una casa, de las acciones de una compañía, de un automóvil, obligaciones, estar endeudado con un préstamo con un banco. Entonces, la persona humana, por su naturaleza a lo largo de su vida, va a adquirir derechos, los va a ejercer, pero también va a asumir obligaciones. Sin embargo, desde la Edad Media, en el derecho romano, se crea una ficción que ayuda a potenciar los negocios y la actividad social y la actividad empresarial, que es: no en todos los casos van a ser las personas humanas las que van a hacer las actividades empresariales, ni en todos los casos van a ser las personas humanas las que van a adquirir todos los derechos y van a asumir todas las obligaciones. Y el derecho romano en la Edad Media crea la ficción de la persona jurídica, que es crear para efectos legales un ente que solo percibimos en nuestro conocimiento. A la persona jurídica, a diferencia de la persona individual y la persona humana, que la percibimos con nuestros sentidos, que es el mejor ejemplo que los que definen la doctrina en derecho han logrado poner. A la persona humana la percibimos con nuestros sentidos, la vista, el tacto, etcétera. A la persona jurídica solo la podemos percibir en nuestro cerebro, en nuestro conocimiento. Sabemos que Banco Industrial S.A. es ese ente que tiene derechos y tiene obligaciones, pero que no lo podemos tocar, no lo podemos ver. Entonces se crea la persona jurídica y que potencia enormemente la actividad empresarial, así como la actividad de cualquier otro orden en la humanidad. Y tal como se ilustra en esta lámina, el objetivo de crear la figura de las personas jurídicas es aislar a las personas físicas, que son los accionistas, los miembros, los dueños, los socios de esas personas jurídicas, para que ellos en lo personal no asuman los derechos y las obligaciones de la actividad empresarial o de la actividad que estén llevando a través de la persona jurídica que han constituido. Esto potencia entonces enormemente la actividad empresarial, por cuanto
la actividad empresarial es llevada a través de personas jurídicas y se aísla, se protege al dueño, al socio, al accionista, al miembro de esa persona jurídica para que no sea necesario que en cada transacción que hace esa actividad empresarial, él en lo personal asuma todas las obligaciones o deba ejercer todos los derechos. Esto nos lleva a pensar entonces que dentro del abanico que dispone un empresario para realizar su actividad empresarial, tiene varias opciones. Puede hacer uso de las personas jurídicas que la legislación de su propio país le ofrece. Así, una familia guatemalteca que tiene actividades empresariales podría disponer de una sociedad nacional, normalmente, y la más utilizada, la sociedad anónima del Código de Comercio, y entonces para realizar los negocios o la actividad empresarial constituimos una sociedad de las que están reguladas en la ley local y la nacionalidad de esa persona jurídica pues será guatemalteca. Luego, como ha sucedido mucho en Guatemala, si esta familia tiene éxito en esa empresa, pongamos un ejemplo fácil, va a extender su actividad empresarial al país vecino, a El Salvador, y entonces esta misma familia de guatemaltecos exitosos para realizar su actividad empresarial en una jurisdicción adicional vecina como sería El Salvador, pues constituye una sociedad anónima de capital variable en El Salvador y entonces se encuentra que para realizar su actividad empresarial puede disponer de personas jurídicas locales o de personas jurídicas extranjeras. En estas definiciones que están en esta lámina, entonces se ve que le llamaríamos a una sociedad doméstica, a una nacional, aquella que se constituyó en la jurisdicción de hogar de los accionistas, de los propietarios o de los socios, y una sociedad extranjera, aquella que se constituyó conforme las leyes y en un país que no es el originario de los accionistas, de los socios, dueños o propietarios. Y hemos creado acá una tercera columna y entonces, si tenemos sociedades nacionales y sociedades extranjeras, ¿por qué esa categoría tan propia que tiene su nombre propio, que son las sociedades offshore? ¿Cómo conceptualizamos entonces en forma apropiada una sociedad offshore que de su peso cae, que es una sociedad extranjera? ¿Y por qué no simplemente la llamamos una sociedad extranjera, sino hoy en día la sociedad, los entes reguladores, la SAT, la Superintendencia de Bancos siguen con tanto recelo a las sociedades offshore? Veamos entonces un poquito por qué esa categoría en especial llama mucho la atención hoy en día de los entes reguladores. La palabra offshore, pues es bien fácil con tan solo googlearla, saber pues que en una forma muy literal se refiere a algo que está más allá de la costa marítima de donde vivimos, algo que no es de origen de nuestro país, sino está en las afueras, está más allá. Y en la jerga económica este término de offshore se utiliza para aquellas operaciones que normalmente van a quedar en mercados que o no tienen ninguna o tienen muy poca regulación, tanto en materia fiscal porque son paraísos tributarios, como en materia regulatoria porque no se requiere el cumplimiento con un marco normativo muy complejo con numerosas obligaciones. El término offshoring que a veces se usa es para deslocalizar una actividad y por lo tanto cuando un empresario o una corporación multinacional sale en busca de entidades offshore es porque está buscando una jurisdicción que tenga donde sea muy fácil hacer negocios, sea muy fácil incorporar una entidad local y que no va a estar sujeta a muchas regulaciones y tampoco a un costo alto por el pago de los impuestos, porque muy probablemente o no habrá ningún impuesto o habrá pagos mínimos que hacer. Y aterrizando en forma concreta, ¿qué es una entidad o una sociedad offshore? Quise yo poner en esta lámina el concepto que está en una ley de Guatemala, que es la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Esto pues nos termina, si teníamos alguna duda de si es legal o no tener empresas offshore, pues la ley más delicada que uno podría decir que es la que estructura el sector bancario y financiero del país, esa misma ley reconoce la existencia de entidades offshore.
¿Y por qué digo que es la ley más delicada? Porque toda la sociedad, desde los pequeños ahorrantes hasta los grandes capitalistas, ponen su dinero en los bancos. Y cada vez que un banco quiebra, pues el menor dinero que se perdió es el de los dueños del banco, sino el dinero que se perdió es el dinero que la sociedad puso en esa institución. Y es por eso que los países se cuidan de proteger los ahorros y los capitales acumulados por las familias y que están depositados en los bancos. La ley de bancos y grupos financieros guatemalteca dice que una entidad offshore es aquella que está constituida o registrada bajo las leyes de un país extranjero, pero que realiza sus actividades principalmente fuera de dicho país. Es decir, una offshore estaría constituida, por ejemplo, en Panamá, pero su característica principal es que no hace sus negocios en Panamá. Entonces, una empresa offshore, una entidad offshore se caracteriza porque es una herramienta jurídica que el empresario o una corporación utiliza para adquirir derechos y cumplir obligaciones en esa ficción jurídica que es la persona jurídica, en una jurisdicción en donde sea fácil la incorporación, donde no va a haber costos de mantenimiento altos de esa persona jurídica y donde muchas veces hay neutralidad tributaria, lo que comúnmente la gente llama paraíso tributario, de tal forma de que son jurisdicciones que nos facilitan tener esa herramienta valiosa que es una persona jurídica para hacer negocios en una jurisdicción en donde no va a costar mucho dinero la existencia de la persona jurídica y tampoco se va a generar un costo alto en materia tributaria porque esos países se aseguran de conceder exención fiscal o la neutralidad tributaria total a las entidades offshore. Así, por ejemplo, Panamá, en su régimen offshore, Panamá pues es un país como nosotros que si yo voy a hacer negocios a Panamá voy a pagar una tasa alta de impuestos sobre la renta. Por lo tanto es falso decir que Panamá es un paraíso tributario. Lo que sí tiene Panamá es un régimen de empresas offshore que permite que extranjeros formen personas jurídicas en Panamá, que esas personas jurídicas bajo la condición de que no van a hacer negocios dentro de Panamá, van a poder utilizar esas entidades legales sin costos altos de impuestos, ni de funcionamiento, ni de registro en Panamá. Entonces, de esa cuenta, este concepto que tiene la Ley de Bancos y Grupos Financieros guatemalteco es muy útil para visualizar, repitiendo que una entidad o una sociedad offshore está constituida en un país extranjero, pero su característica principal es que no va a hacer negocios, no tiene presencia de negocios en ese país donde está constituida y ello es porque el empresario utiliza a esa persona jurídica para otros propósitos que vamos a ver ahora cuáles pueden ser esos objetivos de negocios para las empresas offshore. Terminaríamos esta parte diciendo entonces que el abanico de posibilidades de personas jurídicas que un empresario tiene para realizar sus negocios será una sociedad local para los negocios que hace en el territorio nacional de origen, sociedades extranjeras para cuando expande sus negocios en países extranjeros y necesita fabricar bienes, distribuir bienes o servicios en ese país extranjero, y sociedades offshore cuando necesita una herramienta jurídica que va a ser una persona, una sociedad constituida en un país extranjero, pero que no va a tener presencia de negocios en ese país donde está constituida. Podríamos decir entonces, si recordamos los conceptos, que una entidad offshore no, desde un punto de vista práctico para el empresario, ha conseguido el objetivo de deslocalizarla, es decir, esa entidad, salvo que su registro y su existencia se basan en las leyes de un país determinado, fuera de ello esa entidad no es de ningún lugar, no está amarrada, no tiene ataduras, ni costos de funcionamiento, ni pago de impuestos, y por ello es una herramienta muy importante. Veamos para qué usa un empresario o una corporación multinacional las empresas offshore. En esta lámina se muestran las 5 entidades offshore más utilizadas hoy en día en el mundo. Está la más usual, la holding company,
para casi lo mismo, pero cuando hay dos socios, tres o más socios estratégicos que se unen para hacer un negocio, la Joint Venture Company. Cuando una corporación o una familia tiene tantos negocios en tantos países y acumula mucho capital que puede financiar con su propio dinero sin ir a pedir préstamos a bancos terceros, una compañía financiera que en muchos países, por ejemplo, les dan licencia de bancos en una licencia cautiva, es decir, ese banco solo puede hacer operaciones con su grupo de empresas relacionadas. Muchas veces entonces cuando un grupo empresarial se sofistica y tiene flujos de efectivo de tal magnitud que se necesitan organizar a través de una persona jurídica que funcione como un banco o una empresa financiera, muchas veces se busca una jurisdicción offshore, que por supuesto hoy en día como la preocupación es no perjudicar engañando al público tercero con que se conceda licencia bancaria y que el público arriesgue sus ahorros con entidades financieras que no tienen respaldo real de activos fuera de su propio grupo empresarial, pues normalmente una finco va a tener una licencia limitada para hacer operaciones con su grupo empresarial y no con terceros. Al mismo tiempo, el cuarto tipo de empresa offshore que es muy utilizada, acá se presenta como la IPCO, que es aquella que se utiliza para centralizar la propiedad intelectual de una empresa. Un empresario que desarrolla una patente y que luego la va a conceder en franquicia a terceros en muchos países, le va a ser más conveniente tener registrada su propiedad intelectual en una empresa offshore, en una jurisdicción que le ofrezca una sólida garantía en respeto a la propiedad intelectual que ha desarrollado, pero que también le permita recibir el producto de sus regalías por haber desarrollado ese capital intelectual con bajos costos de impuestos, y por eso es muy útil el desarrollo de una empresa que centralice la propiedad intelectual de la compañía. Y el último tipo que está en esta lámina y que en cierta medida está dejando de desaparecer porque ha sido muy vinculado a la defraudación tributaria, principalmente en Latinoamérica, son las trading company, es decir, tener una empresa comercializadora. Bueno, veamos las holding companies, de qué forma las utilizan los empresarios, desde los pequeños hasta las grandes multinacionales. La empresa holding pues no es más que aquella que es la tenedora de las acciones de las compañías operativas. Si ustedes se imaginan, por ejemplo, a Telefónica de España, que tiene operaciones de telefonía celular en N cantidad de países, pues ellos en su árbol corporativo diseñarán una empresa holding que al final sea la dueña última de todo lo que ellos tienen en el mundo. Entonces, una empresa holding normalmente se va a fundar para lograr muchos objetivos como los que están puestos acá en esta lámina, pero primero hay que tener claro que la función de la empresa holding, si ustedes visualizaran el balance general de una empresa holding, pues lo único que debieran ver en el activo de esa compañía son las acciones, la inversión en acciones de las compañías operativas de la familia o del grupo que es dueño de esa empresa holding, y la empresa holding su única función es hacer el shareholding de todas las compañías operativas que dispone el grupo empresarial. Las razones para formar una empresa holding pueden ser business organization, que puede ser, por ejemplo, una empresa que tiene operaciones en Centroamérica, Latinoamérica y luego se expande al lejano oriente. Una forma de organizar, si yo tengo socios locales estratégicos en Centroamérica, pero mis socios locales estratégicos son distintos en Sudamérica y tengo unos socios locales estratégicos en Asia, por ejemplo, voy a poner una empresa holding para cada región, voy a organizar mi negocio para que mis 5 empresas centroamericanas dependan de una holding, mis 9 empresas sudamericanas de otra holding distinta, para que mis socios estratégicos en cada región entren a la empresa holding que corresponda y yo poder tener organizado mi negocio en una forma apropiada.
A veces también las empresas tienen diferentes líneas de negocios. Una empresa química que produce farma para humanos y produce productos para animales puede organizar por líneas de negocios sus actividades alrededor del mundo y formar empresas holding para cada línea de servicios. La organización geográfica que ya mencionaba, instituir empresas holding por cada región en la que opera la empresa. Por razones legales, si ustedes se imaginan una familia que llega a tener, por ejemplo, 12 empresas, si esa familia no forma una empresa holding, ¿qué significa? Que en la primera generación, cuando quizá el papá y la mamá son los que tienen las acciones de las compañías y todavía no han heredado a los hijos, si ellos no forman una empresa holding, significa que esos dos accionistas tienen que participar en el gobierno corporativo de esas 12 sociedades, deben comparecer en todas y cada una de las asambleas de accionistas y tomar decisiones y figurar legalmente, y eso los hace exponerse en lo personal, porque ya vemos que varios gobiernos o las entidades tributarias muchas veces accionan contra el accionista o contra el miembro que compareció tomando decisiones en las actas de las asambleas de accionistas cuando se tomó una decisión que podría defraudar al fisco. Por lo tanto, para hacer un shareholding eficiente, esas dos personas o esa familia que tienen 12 empresas, lo que hacen es poner todas sus acciones en una empresa holding única, y ese accionista único es el que ya gestiona las asambleas de accionistas y el gobierno corporativo de las 12 empresas operativas, y la familia solo va a asistir a comparecer en la asamblea de accionistas de la empresa holding cuando ya se tome la decisión de, por ejemplo, reinversión o distribución de dividendos de las 12 empresas consolidadas que han rendido un fruto en un año contable determinado. Por lo tanto, la empresa holding es una herramienta básica para efectuar el gobierno corporativo de los negocios de una persona o una familia. Ponía yo el ejemplo de una familia que está en primera generación, la primera que desarrolló los negocios. Pero imagínense cuando ya están en tercera generación y la familia que era de 5 personas, ahora después de varias generaciones son 50 personas. Entonces, si no se hubiera formado una empresa holding, se habría fragmentado el shareholding de las empresas operativas de una forma peligrosa. Y entonces, la empresa holding única para todos los negocios operativos de una familia también sirve para hacer el plan de sustitución generacional y proteger el shareholding de la penetración de accionistas terceros que no sean deseables para el grupo accionario. Entonces, la empresa holding como una herramienta legal para hacer el shareholding de 2 o más empresas exitosas es crucial, y hoy en día vemos cómo los empresarios guatemaltecos, desde empresas pequeñas, medianas y grandes, no hay ninguna empresa o familia que no esté preocupada en formar una empresa holding en una jurisdicción adecuada para prever el plan de sucesión generacional de la familia y hacer el shareholding de sus compañías en una forma más eficiente. Aquí está puesta también como una razón para formar empresas holding, la razón financiera. Si, por ejemplo, la empresa va a hacer por primera vez su lanzamiento de títulos de deuda en bolsa de valores, y yo tengo 5 empresas en los 5 países centroamericanos, seguramente va a ser menos atractivo, mucho más costoso que yo salga a vender bonos o pagarés individualmente de las 5 empresas, a que si formo una empresa holding centroamericana que sea la emisora de la deuda, que un negocio a nivel centroamericano va a ser más atractivo para los inversionistas, y la administración de ese paquete de deuda en bolsa de valores igualmente va a ser más eficiente y va a lograr seguramente una tasa de interés mucho más atractiva. Voy a captar mejores inversionistas desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo de la inversión. Por lo tanto, una empresa holding, cuando el plan es hacer una oferta pública de valores,
también es sumamente importante. Y aquí al pie se dice que otra razón por la que las multinacionales forman empresas holding es una razón de contabilidad. Para aquellos pues, que estudian auditoría y, por ejemplo, se imaginan, voy a volver a mencionar otra vez a Telefónica, como la última holding de Telefónica arriba a los estados financieros consolidados de las N compañías que ellos tienen en el mundo, pues uno ve que contablemente sería sumamente difícil o imposible hacer el estado financiero consolidado, consolidando 100 o más empresas en una sola consolidación. Por lo tanto, también para efectos contables, las multinacionales forman holding de nivel intermedio, de varios niveles en su árbol corporativo para facilitar la elaboración de los estados financieros, que al final tienen una importancia tal porque como son empresas públicas cotizadas en bolsa, pues el estado financiero último, que es el que soporta las emisiones de capital o de deuda en bolsa de valores, pues debe estar preparado con calidad y en cumplimiento con las normas contables respectivas. Por lo tanto, también incluso por razones contables de facilitar la consolidación de los estados financieros por pasos, la empresa holding es de suma importancia. Así vemos cómo, por ejemplo, hay árboles corporativos sencillos. Acá vemos una empresa manufacturera en Guatemala que vende para poder distribuir sus productos, realizó una distribuidora en El Salvador y otra distribuidora en Costa Rica, pues es más eficiente poner la propiedad de las acciones de esas tres empresas en una holding centralizadora de todas las inversiones para que los últimos propietarios gestionen el shareholding de sus empresas operativas a través de esa holding única. Hay árboles corporativos más complicados. Aquí vemos, por ejemplo, cómo podría ser importante, si bien tener una última holding, tener niveles intermedios para administrar en forma separada por grupos las compañías operativas y facilitar de esa forma, quizá por línea de negocio, por área geográfica de operación, trabajar de una forma más apropiada el shareholding de las empresas, y por eso en muchos casos en árboles corporativos muy complicados no vamos a encontrar una holding última única, sino vamos a encontrar que esa holding última única se apoya por niveles intermedios de empresas holding. ¿Cómo se forma una empresa holding? Aquí está en esta lámina la forma más complicada, esa realmente no se usa, pero en esta lámina se muestra cómo una empresa industrial que desea ser administrada por una empresa holding aporta todos sus activos a la compañía de abajo y por eso se llama formación para abajo. Se deshace de sus activos operativos aportándoselos a la compañía B a cambio de acciones, de tal forma que la compañía A, que antes era la operativa, se queda vacía como una empresa holding y la operativa ahora es la empresa B, quedando de esa forma formada ya una empresa holding. La forma más usual para formar una holding es que los accionistas actuales, que en esta lámina se ilustra como la parent company, como la mamá o la papá de la compañía operativa, va a aportar sus acciones a una compañía holding. Esto es lo que normalmente las familias que tienen en las manos de los individuos las acciones todavía, al formar una holding, cada miembro de la familia pues aporta sus acciones a la compañía holding a cambio de acciones de la compañía holding, quedando centralizadas entonces las mismas y más fácil hacer el gobierno corporativo de esa forma. Desde el punto de vista de los impuestos, ¿qué es lo que debe preguntarse una persona o una familia que quiere formar una empresa holding? Debe asegurarse que no haya consecuencias adversas en los dividendos que va a recibir la holding, porque como la holding es la tenedora de las acciones de todas las compañías operativas, lo peor que podría pasar es que esa empresa estuviera sujeta a impuestos sobre los dividendos que recibe. La holding es un pass-through, es decir, los dividendos vienen de abajo de las compañías operativas, pero ahí no es su destino final son los accionistas, por lo que los dividendos solo van de paso por la compañía holding. Hay que estudiar también cuáles son los impuestos que impone el país donde vayamos a incorporar la compañía holding para que cuando esos dividendos se decreten de la holding al accionista final, tampoco estén sujetos a impuestos onerosos
y si es posible, el escenario ideal es que no estén sujetos a ningún impuesto. Y otra consecuencia que en el día a día quizá a veces los accionistas no se imaginan es que desde el momento que instituyen una compañía holding deben estar pensando qué va a pasar el día que vendamos las acciones de nuestras compañías operativas y por lo tanto estudiar cuál es el régimen de los capital gain taxes en la jurisdicción donde vamos a incorporar la compañía holding es crucial. Estas son entonces los tres cuestionamientos que una familia, un accionista o una multinacional le debe hacer a su asesor legal o a su asesor de impuestos cuando estén evaluando en qué jurisdicción van a incorporar a la compañía holding. En la búsqueda de respuestas satisfactorias a estas preguntas, los tratamientos mejores que se pueden encontrar son los siguientes. Encontrar un país que califique como un offshore country, es decir, que sea un paraíso fiscal. Un segundo escenario es como lo es Panamá. El país en sí mismo no es un paraíso fiscal, pero el país ofrece offshore entities, es decir, Panamá consagra en su ley que todas las sociedades panameñas constituidas por extranjeros que no van a hacer operaciones en Panamá les da un régimen tributario neutral, es decir, no la somete al pago de los impuestos, por lo que si bien Panamá no es un paraíso tributario en sí mismo, es una jurisdicción muy buena para constituir empresas offshore. Entonces, la segunda categoría es, si bien mi primera opción sería un paraíso tributario para estar tranquilo que mi holding no me va a generar costo en pago de impuestos sobre dividendos o ganancias de capital, la segunda alternativa es constituir la holding en un país que si bien no es paraíso tributario, ofrece un régimen de compañías offshore con neutralidad en el pago de impuestos. En la tercera categoría es ubicar las empresas holding en países que afectan su impuesto sobre la renta con un alcance territorial. Los países tienen dos opciones cuando implementan su impuesto sobre la renta. Darle a su impuesto sobre la renta un alcance de renta mundial, como es Estados Unidos. Estados Unidos a los estadounidenses les cobra impuestos sobre la renta, sobre los ingresos y las ganancias de los estadounidenses obtenidas no solo en el territorio nacional de Estados Unidos, sino lo que sus ciudadanos, sean personas jurídicas o individuales, ganen alrededor del mundo, renta mundial. Un país pequeño como Guatemala impone su impuesto sobre la renta con alcance de renta nacional. Los guatemaltecos pagamos ISR sobre lo que generamos en el territorio nacional y lo que generemos fuera del territorio guatemalteco no paga impuestos en Guatemala. Por lo tanto, los países con renta nacional aquí se ve como que son la tercera opción como buena para poner empresas holding, porque si yo voy a poner una empresa holding que tiene las acciones de empresas operativas en muchos países, cuando esos dividendos lleguen, por ejemplo, a Guatemala, como son de fuente extranjera, no van a pagar impuestos. Sin embargo, esta es la tercera opción porque estos países que afectan la renta nacional únicamente, normalmente ya cuando hablamos de que la holding va a distribuir dividendos al accionista, allí ya se encarece la situación porque, por ejemplo, Guatemala, si yo cometiera el error de poner la empresa holding en Guatemala, que esa es una crítica que a veces el gobierno hace, porque los guatemaltecos salen todos corriendo a formar sus empresas holding en el extranjero, pues la respuesta es bien fácil, es culpa del propio gobierno. ¿El gobierno qué hace en Guatemala? Salvo en el caso de los bancos y grupos financieros, el Congreso sí se preocupó en decir la empresa holding no paga doble tributación en los dividendos. El 5% de dividendos en un grupo financiero se paga una sola vez. La empresa operativa a la controladora y la controladora al accionista no hay doble pago del 5%. En Guatemala, el resto de empresas que no son bancos y grupos financieros, el 5% sobre dividendos se pagaría 2, 3, 4, 5 veces según las capas de empresas holding guatemaltecas que hubiera. Por lo tanto, si los guatemaltecos, las familias y las empresas
salen en búsqueda de jurisdicciones offshore para poner sus empresas holding, la culpa es del gobierno porque no ha puesto las condiciones jurídicas y tributarias, y en Guatemala sería un gran error poner una empresa holding porque si yo traigo dividendos extranjeros en la entrada al país no pagan impuesto, pero cuando todos esos dividendos extranjeros vayan al accionista, quedarían afectados con el impuesto sobre dividendos guatemaltecos del 5%. Termina afectando una renta que ni siquiera era de fuente guatemalteca. Y por último, los países con la llamada exención de impuestos sobre el régimen de participación, que contribuye a tener como crédito de impuesto extranjero impuestos pagados en otros países. Voy a pasar ahora a explicar brevemente en qué ayudan las empresas offshore cuando se usan para joint ventures. En esta lámina se ilustra que el socio estratégico A decide montar un negocio multinacional con el socio estratégico B, pero ellos por su propia cuenta tienen muchos más negocios, cada uno en lo individual. Entonces, formar una empresa joint venture offshore es de suma utilidad porque asumamos que para este negocio van 50-50, pero cada uno en lo personal tiene otros negocios. En este caso, la incorporación de la que allí se ilustra como la JV Company facilitaría que ya hay una herramienta jurídica que represente ese 50-50 en lo que va en ese negocio en particular, y de ahí para abajo todo el árbol corporativo de ese negocio donde esos dos socios estratégicos comparten 50-50 queda estructurado de esa forma, y por lo tanto haber utilizado una offshore para darle forma jurídica a un joint venture va a ayudar enormemente y facilita la implementación del mismo. Las compañías financieras, ya decíamos, van a ser bancos o financieras con una licencia captiva nada más para hacer préstamos a los miembros del mismo grupo corporativo, y esto lo hacen las jurisdicciones offshore para proteger que no haya bancos o financieras que no tengan ningún respaldo, que pierdan el dinero, los ahorros o los capitales de terceros. Las de propiedad intelectual, ya decíamos, van a tener en el activo toda la propiedad intelectual, licencias, patentes y marcas de un grupo corporativo para facilitar su explotación a nivel multinacional y recibir ahí los ingresos por la regalía de la explotación de ese capital intelectual. Y la última categoría de uso de empresas holding, decíamos que son las trading company, las comercializadoras. Estas fueron de mucho uso, por ejemplo, en Latinoamérica, para hacer algo como lo que está en esta lámina. Si nos fijamos en la ilustración que está a la derecha, que al pie dice exportador, los gobiernos de Latinoamérica se preocuparon porque todos los productores de productos tradicionales agrícolas implementaron una estructura que aquí obviamente está con números que podrían ser exagerados. El producto agrícola salía exportado del país a $100, se pone ahí. Había una trading company que no era más que una offshore registrada en un país X que ni existía, no tenía activos ni empleados, era solo la figura jurídica, era el cliente que recibía el producto a 100. Y ya esta empresa trading facturaba al cliente real, al cliente final, el commodity que estaba saliendo del país, al precio real, que en esta ilustración eran 150. De tal forma que el Producto Nacional en esa ilustración solo pagaba impuestos sobre la renta sobre los 100 y quedaba fuera del país sin pagar impuestos ese sobreprecio que se destinaba y se alocaba o se asignaba a la empresa comercializadora. En YouTube, por ejemplo, vemos cómo, por ejemplo, el gobierno de Argentina criticaba a los exportadores de cereales de Argentina por usar esta estructura, y hasta sacan ahí fotos de que las sociedades estas comercializadoras ni siquiera existían con realidad económica, eran simples empresas de papel como normalmente va a ser una empresa offshore. Y es por eso que esta crítica multinacional, ya no solo de los países latinoamericanos, sino multinacional en el sentido de que las empresas comercializadoras que no tienen
sustancia económica, no tienen activos, no tienen empleados, no realizan un valor agregado en la cadena de distribución o en la cadena de suministro, sino que su única razón de existencia es no pagar impuestos, está siendo muy criticada y es por eso que al mencionar que las offshore se usan como trading companies, lo hago con la advertencia de que esto ya está pasando de moda y porque los gobiernos están persiguiendo desde el punto de vista penal, es decir, están metiendo a la gente a la cárcel por montar estas estructuras en donde hay trading companies que son de papel y que por lo tanto reciben ganancias que ya no tributan en el país, pero que es una simulación y no una realidad económica como sí lo sería una empresa comercializadora que sí tenga estructura y le agregue valor en la cadena de suministros. En el ejemplo también estaba el flujo al revés. A veces los importadores latinoamericanos compraban una materia prima a Hacienda del proveedor, la pedían facturada a la trading company, que era una empresa de papel, y la trading company la refacturaba al país donde ya se iba a utilizar la materia prima. Vemos acá que el interés era encarecer el precio de importación. ¿Qué razón había para encarecer el precio de importación? Si bien se iba a pagar más derecho de importación en la aduana y más impuesto al valor agregado en la importación, el escudo fiscal para no pagar impuestos en esta lámina, si bien el proveedor me facturaba a un precio real de 100, al interponer una empresa comercializadora encarecía mis materias primas a 150 y por lo tanto ya mi estado de resultados no iba a tener una ganancia tan grande como la que hubiera tenido en la realidad y no se pagaría impuestos sobre la renta. Entonces, el uso de las offshore como trading companies hoy en día está desapareciendo y llevan una advertencia grande de que llevan un riesgo importante en materia penal si son empresas de papel que no tienen realmente realidad económica y que le agreguen valor en la cadena de suministros para justificar que el markup que le agrega la trading company es razonable y está respaldado por una actividad económica real. Vamos finalizando mencionando que los países más utilizados hoy en día para empresas offshore está Panamá, Barbados, Luxemburgo y Países Bajos. No me voy a detener a leer las características de cada uno de ellos, ya que pues esas en internet con solo googlear uno encuentra tablas comparativas de cada una de las jurisdicciones que ofrecen empresas offshore, qué ventajas comparativas en relación a las demás jurisdicciones tiene. En resumen, diríamos que la utilización de empresas offshore hoy en día no está prohibida por ley, que si ustedes entran a ver el árbol corporativo desde las empresas más prestigiosas y más reguladas, que son las que cotizan sus valores en la Bolsa de Valores de Nueva York, no van a encontrar una sola de esas empresas que en su árbol corporativo no esté usando empresas offshore para alguno de los fines de los que mencionamos en la presentación de hoy. Los guatemaltecos, por nuestra parte, no tenemos ninguna prohibición impuesta por ley en utilizar empresas offshore y entonces la problemática nada más va a venir desde el punto de vista de que los gobiernos van interesados en que las empresas offshore no estén siendo utilizadas para operaciones financieras ilegales como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, que se utilicen para evadir impuestos, como era el ejemplo de las empresas comercializadoras que recién puse, que no haya traslado de ganancias a paraísos tributarios, fingiendo o simulando transacciones que no tienen sustancia económica. Y por último, lo que sí es distinto estos días después de Panama Papers, pues ese es el daño reputacional de que en el mundo actual, cuando se produce la publicación de Panama Papers, el prejuicio que hay en muchas autoridades, entes reguladores o en la sociedad es que una compañía offshore es sinónimo de cometer delitos o evasiones tributarias. Y entonces podríamos decir, utilizando el ejemplo pues que fue muy publicado y que a mí me gustó y que por eso lo repito, por ahí uno de los abogados de la firma legal que fue víctima del Panama Papers, pues decía esto de prestar el servicio de constituir sociedades es como una fábrica de automóviles. El que compra el automóvil puede utilizarlo, por ejemplo, a construirle compartimientos ocultos y transportar droga,
o puede ser un loco que salga a atropellar gente con ese carro, pero eso no quiere decir que los demás que tenemos un automóvil vamos a ser juzgados de la misma forma que los automóviles de los dueños que los usan para cometer delitos los utilizaron. Entonces, lo mismo es las compañías offshore, no porque haya gente que lava dinero en compañías offshore, no porque haya gente que defrauda a los gobiernos para no pagar impuestos en compañías offshore, significa que este uso tan valioso para efectos legales, económicos y financieros de las empresas, debamos prescindir de ellos, sino más bien, hoy en día, con mayor razón, debemos utilizarlos en forma apropiada para que aquellas familias, corporaciones que utilicen empresas offshore, en cualquier momento que sea publicitado que son dueños o tenedores de una empresa offshore, puedan con la frente en alto defender que es una herramienta legal y que se está utilizando apropiadamente.